Cada uno de nosotros tenemos gustos diferentes, pensamos diferentes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Él es lo que nos da armonía. ¿Quién es su Salvador y su Señor en Oma? Dios, Jesucristo, ¿cierto? ¿Y el suyo, verdad? Jesucristo. ¿Y el suyo, Esther? ¿Quién es su Salvador y Señor? ¿Y el del pastor Heraldo? ¿Cierto? ¿Y el de la mano Ludaria? ¿Cierto? Jesucristo, ¿cierto? ¿Menores quién es? Jesucristo. ¿El Wilson quién es? ¿Su Señor y Salvador? Amén. ¿Y el Fernando? ¿Quién es su Señor y Salvador? Amén. Jesús. Amén. Él es quien nos da armonía. Amén. Porque Él es al que venimos a buscar. Él es el que queremos hablar, el que queremos recibir en nuestra alma siempre. Él es el camino y la verdad y la vida. Él es todo para nosotros, el que tiene nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo nuestro Señor. Denle ese fuerte aplauso al Señor. ¿Cuánto da gloria a Dios? Quiero invitarle que abra en esta noche la palabra del Señor en el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 42. Libro de Hechos, capítulo 5, versículo 42. Libro de Hechos, capítulo 5, versículo 42. Es el que el Señor nos ha llevado a este pasaje, amén, en la obra que estamos haciendo en diferentes lugares aquí, en la obra en la iglesia. Dice la Biblia que miremos la senda antigua y mire lo que dice la palabra acerca de la iglesia primitiva. ¿Qué enseñaba y predicaba la iglesia primitiva? Ellos predicaban, diga conmigo, de Jesús. Diga conmigo, de Jesús. Diga más fuerte, de Jesús. Diga más fuerte, de Jesús. En ese nombre hay sanidad, libertad, perdón de pecados. Amén. Dice la palabra del Señor, Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 42. Y todos los días, diga conmigo, todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar. ¿A quién? A Jesucristo. Diga conmigo, a Jesucristo. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Dígale, Señor, háblame en este día, Espíritu Santo. Habla mi corazón, habla mi alma, una palabra rema, Señor. Seas tú hablando cada una de nuestras vidas a través de tu Santo Espíritu, mi Rey, en el nombre de Jesús. La iglesia primitiva tenía un solo mensaje. ¿De qué se trataba ese mensaje? Diga conmigo, de Jesucristo. Amén. Por eso les querían impedir que predicaran de ese mensaje, Jesucristo. Ellos no predicaban filosofías humanas. Ellos no anunciaban entretenimiento religioso. Ellos no se dedicaban a otras celebraciones. No, ellos se dedicaban a predicar ¿de qué? De Jesucristo. Ellos no predicaban un evangelio superficial. El enfoque principal de la iglesia apostólica era presentar fielmente la persona y la obra ¿de quién? Diga conmigo, de Cristo Jesús. Todo giraba alrededor de Jesús. La iglesia debe girar en torno a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque Él es la cabeza de la iglesia. Amén. Él es la cabeza de la iglesia. Ellos predicaban de Jesús, predicaban de su divinidad, predicaban de su muerte, predicaban de su resurrección, predicaban de sus milagros, predicaban del llamado al arrepentimiento, predicaban de su regreso glorioso que tendría a esta tierra. Amén. ¿Qué enseñaban o predicaban los apóstoles de Jesús? Número uno, enseñaban que Jesús es el Mesías prometido. ¿Cuántos creen que Jesús es el Mesías prometido? Amén. Muchos dicen, ay, es que el Antiguo Testamento
ya está mandado a recoger. Eso es el Nuevo Testamento. Yo te quiero decir una cosa, no. La palabra de Dios es desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Es más, mi hermano, todo lo que pasa en el Nuevo Testamento, amén, y el cumplimiento del Mesías, eran promesas, eran profecías bíblicas que Dios había dado a su pueblo a través de la palabra, que vendría un Cristo, amén, que vendría un Mesías, un Salvador del mundo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Porque usted y yo le conocemos. Vaya conmigo al libro de Hechos de los Apóstoles, si está ahí cerquita, vamos 3 capítulos atrás. Hechos capítulo 2, verso 36. Así que hoy vamos a hablar de lo que más o menos predicaba la iglesia primitiva. Recuerde, ellos no cesaban todos los días en el templo y en las casas, predicaban ¿de quién? De Jesucristo. ¿Qué predicaban ellos? Hechos 2:36 dice: sepa pues, dice la Biblia, sepa pues ciertísimamente, de veritas, de verdad y de contraverdad, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor. ¿Y qué más? Y Cristo. ¿Quién predicaba la iglesia? La iglesia primitiva predicaba que Jesucristo o que Jesús era el Cristo. Por eso tiene el nombre que su Cristo, que Jesús era el Cristo. Ahora, ¿qué significa el título de Cristo? ¿Cierto? ¿Qué significa Cristo? Cristo significa ungido. Diga conmigo, ungido. Significa el Mesías prometido por Dios. La iglesia primitiva enseñaba que Jesús cumplía las profecías del Antiguo Testamento. Jesús no había llegado por venir. Jesús no era otro profeta más que pasaba por la tierra. No, era el Mesías que estaba esperando el pueblo judío. Era el Mesías que estaba esperando el pueblo de Israel. Era el Mesías que estaba esperando la humanidad. Isaías capítulo 53, versículo 5. Isaías capítulo 53, versículo 5. Dice la Biblia, hablando de ese Cristo Jesús: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue ¿sobre quién? Sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿De quién está hablando aquí el profeta Isaías? Diga conmigo, de Jesús. Eso predicaba la iglesia primitiva. Eso tenemos que seguir nosotros predicando. Hay alguien que puede sanar todo tipo de enfermedad. ¿Quién es? Jesús. Es Jesús, es el Cristo, es Jesús. Es el que nos llena nuestra alma de paz. Es ese Cristo. Vamos con Miqueas capítulo 5, versículo 2. Libro de Miqueas capítulo 5, verso 2. Dice la palabra del Señor, Miqueas 5:2: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y tus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Quién es el primero y el último? ¿Quién es el primero y el último? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El libro de Miqueas hablaba de ese Mesías que vendría. Cuando llegó ese Mesías, cuando vino Jesús a esta tierra. La iglesia primitiva enseñaba lo que nosotros debemos creer. Jesucristo no vino a este mundo por casualidad. Él vino a cumplir esa promesa. Libro de los Salmos, capítulo 22, versículo 16. Salmos capítulo 22, verso 16.
Aleluya, gloria a Dios. La Biblia en varios pasajes habla de lo que Cristo sufriría en la cruz. Y dice aquí, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. ¿A quién lo traspasaron con clavos en sus manos y en sus pies? A Jesús. Y están allí los apóstoles enseñándole al pueblo, a los israelitas, a los judíos, a los gentiles, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, en las iglesias, en la iglesia y también en las casas. Predicaban que el Mesías que habría de venir ya había venido, y que era ese Cristo Jesús. ¿Cuántos creen que Jesucristo o que Jesús es el Cristo? ¿Cuántos dicen amén? Digan, yo no estoy esperando al Mesías, yo sé que el Mesías ya vino. Amén. Él volverá de nuevo, pero Él ya vino. Como dice la canción de Mesías, ven. Al que vino y que vendrá, Él ya vino y volverá. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Los apóstoles demostraban que Jesús no apareció accidentalmente en la historia. Todo el Antiguo Testamento apuntaba ¿hacia quién? Vea conmigo, hacia Jesús. Hacia Jesús. ¿Qué más enseñaba, mi hermano, la iglesia primitiva? Vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 20. Hechos 9, versículo 20. ¿Sabe qué decía mi hermano? Un hombre se paró y le dijo a un grupo de personas, le dijo, pídanse ustedes, mire que se levantó este hombre y sabe, tuvo cientos de seguidores, pero ese hombre murió. ¿Y sabe qué pasó? Esos seguidores se dispersaron. Y luego se levantó otro hombre que llamaron muy importante, y profeta y demás. Pero ¿sabe qué pasó? Ese hombre también murió y también los seguidores se dispersaron. Dice, y si esto de Jesús, esto de que estos apóstoles están predicando a esta gente, es de nuevo así, es del mundo, es algo que va pasajero, sabe, tranquilos, que como pasó en esos casos, volverá a pasar. Pero ojo, que no estén peleando contra Dios. Yo te quiero decir algo. Le daban días, le daban meses, o posiblemente hasta algunos años al cristianismo, a los seguidores de Jesús. Pero yo te quiero decir, hoy después de más de 2000 años, la iglesia de Jesucristo está presente. Amén. Aún aquí en un municipio como Yacopí, Cundinamarca, en un país como Colombia, la iglesia de Cristo dice presente y alaba el nombre de Jesús. Den ese fuerte aplauso al Rey de la Gloria. Ellos enseñaban, no, los apóstoles se ponen diciendo, yo te quiero decir algo, Jesucristo es el Mesías. Le lo digo porque mire, el profeta dijo esto, el profeta dijo aquello, este otro profeta dijo esto, y mire, Jesús hizo esto, hizo aquello, nació en Belén de Judea, mire la genealogía, todo lo explican. Y luego digo, espérese otra cosa, te quiero decir, él no era un simple hombre, era el Hijo de Dios viviente. ¿Cuántos creemos que Jesús es el Hijo del Dios viviente? ¿Por qué oramos por un milagro de sanidad? Porque no le estamos pidiendo a un hombre, le estamos pidiendo a Dios. ¿Por qué oramos para que Jesús arregle el matrimonio? Arregle una circunstancia que nadie la puede arreglar. Porque no le estamos pidiendo a un hombre, le estamos pidiendo ¿a quién? A Dios, a Jesús, Dios hecho hombre. Por eso se movía la iglesia primitiva. Por eso se movía. Mire, ahora hay muchas religiones, en esa época también lo había. Habían seguidores de Baal, de Diana, de Éfeso, de Astarot.
Los griegos habían impuesto también en muchos lugares la adoración a las galaxias, estrellas y demás constelaciones. Había un montón, muchos países politeístas, muchos dioses. Pero los apóstoles decían: no, solamente hay un Dios verdadero y solamente hay un camino, una verdad y la vida, y es el Hijo de Dios. Hablaban de la divinidad. Hechos capítulo 9 versículo 20 dice: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Sabe quién está predicando aquí? Saulo de Tarso. Ay, no, Saulo no, él ya se llamaba Pablo, no, pero mire la Biblia, mire el enunciado, o al menos en la mía aparece Saulo está predicando, Saulo. Ahí aparece también Saulo en la luna. Saulo, el que después se llamaría Pablo, decía: ¿sabe? Yo le quiero decir algo. Predicaba a Cristo, al Mesías, Cristo Jesús, en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Sabe? Saulo se levantó persiguiendo a un profeta más. Saulo se fue de camino a Damasco siguiendo a un profeta más y a los seguidores de un profeta más. Pero en el camino a Damasco se encontró que Jesucristo, que Jesús no era un profeta más. Se encontró de frente con el Hijo de Dios, que en un momento una ráfaga de su gloria le dejó hasta sin vista. ¿Cuántos dicen amén? Este mundo piensa, mi hermano, que el cristianismo, que seguir a Jesús es una religión más. Que están los musulmanes, que están aquellos, los budistas, que están esto, que esto es una religión más. Yo te quiero decir, no es una religión más. Nosotros predicamos y creemos en el creador del cielo y del universo, el que le puso los cimientos, amén, que le puso los cimientos al universo, el que le puso los límites al mar, el que creó los cielos y la tierra. Mándale un aplauso al Señor, aleluya. Era la fe que tenía la iglesia primitiva y que el Señor nos quiere impartir a nosotros hoy. Esas son las sendas antiguas. Recordar qué evangelio predicamos. Para muchos es locura. No podemos caer de nuevo a predicar en las bodas o pasarnos de celebración humana en celebración humana. No, tenemos que predicar lo que es verdaderamente importante: que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Salvador del mundo, que Jesús es el Hijo de Dios, como lo hacía la iglesia primitiva. La iglesia proclamaba la divinidad de Cristo, no enseñaba que Jesús era solo un profeta, predicaba que Jesús era Dios manifiesto, hecho carne. Jesús vino en carne, pero le digo: no se confundan. Ustedes vieron a Jesús caminando como uno de nosotros, pero no era uno de nosotros, era el Verbo de Dios hecho carne, el Hijo de Dios hecho carne, era Dios. ¿Qué dice el Evangelio según San Juan capítulo 1 verso 1? Juan capítulo 1 verso 1. Dice la Biblia: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y habla de Jesús. Y si usted mira en el verso 14 del mismo libro de Juan, dice: y aquel Verbo fue hecho ¿qué? Carne, y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién es la verdad y la vida? Jesús. Eso predicaba y debemos predicar la iglesia. Amén. Libro de Juan capítulo 14 versículo 9. Evangelio según San Juan capítulo 14 versículo 9. Algunos capítulos más adelante. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto al Padre. Hay muchos que pelean con Jesús y se nos olvida lo más importante:
Jesús no es uno como nosotros. No estamos, aunque el Señor dice, acérquese confiadamente al trono de la gracia. Él sigue siendo Dios. Él es Dios. Él es nuestro Señor, Él es nuestra cabeza. Nosotros somos los siervos de Él, no Él el siervo de nosotros. Por eso la Biblia dice, unos dicen que mañana van a hacer, o que mañana van a deshacer, que mañana van a viajar, que van a comprar, pero mejor digan, si Dios quiere. El jinete prepara el caballo para el día de la batalla, pero quien otorga la victoria es el Señor. Y muchos pasajes hablan de esto. Ellos predicaban de la deidad de Jesús. Por eso nosotros predicamos el nombre que es sobre todo nombre. Pensaron que Jesús moriría y que quedaría muerto, pero nadie puede matar al Hijo del Dios viviente. Él venció la muerte y todo principado y toda potestad. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por eso? Amén. La tercera verdad era esta, la que ellos predicaban. Ellos predicaban de la muerte, pero también de la resurrección. Dice la Biblia, vendrán muchos falsos cristos, ¿cierto? Dice pilas, vendrán muchos. Y ya habían venido muchos, vuelvo y le digo. Y es más, en el pasaje que le leía, ahí dice más atrás, muchos habían venido, pero habían asimismo muerto. Pero sabe, Jesús murió y resucitó. Primera epístola a los Corintios, capítulo 15, versículo 3 y 4. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3 y versículo 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Que predicaba la iglesia primitiva, enseñaba que Cristo murió por nuestros pecados. Cuando dicen gloria a Dios, también predicaban que Cristo resucitó victorioso y que Cristo venció la muerte. ¿Usted cree esas tres cosas? ¿Usted cree que Cristo vino hecho hombre? ¿Usted cree que que Jesús murió, que resucitó al tercer día? Amén. Eso era el mensaje. El mensaje central de la iglesia primitiva. Por eso dice que muchos se añadían y muchos seguían el nombre de Jesús. Por eso ellos predicaban ese nombre que es sobre todo nombre. La epístola a los Romanos, capítulo 5, verso 8. Vaya conmigo. Romanos, capítulo 5, versículo 8. Libro de Romanos, capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Romanos, capítulo 1, versículo 4. Retroceda un poquito ahí en algunas hojas en su Biblia. Romanos capítulo 1, versículo 4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu, y el Espíritu está con E mayúscula, el Espíritu Santo de Dios, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Ayer estábamos haciendo un grupo de oración y predicamos acerca de una resurrección de un hombre cuya mamá
tenía un solo hijo que era este difunto, y número 2, que era viuda. Pero dice la Biblia que Jesús tuvo compasión y tocó el féretro y le dijo a aquel hombre: levántate. ¿Por qué pudo vencer? ¿Por qué le pudo levantar? Al igual que a Lázaro, que le dijo: ¡hey, Lázaro, sal fuera! Porque el Señor tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Y asimismo, muchos dijeron: eso lo matamos. Pero al tercer día, cuando fueron a mirar la tumba estaba vacía. Él había resucitado. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Asimismo hay muchos que no dan un peso por ti. Así muchas personas que están como aquella viuda que había perdido a su único hijo y ya antes había perdido a su esposa. No había esperanza para ella, pero se encontró con Jesús. Y aunque esta mujer ni siquiera le pidió que resucitase a su hijo, Jesús dice que tuvo compasión de ella y levantó a aquel muchacho que iba rumbo, en un féretro rumbo al cementerio. Y se paró este muchacho, ya no rumbo al cementerio, sino rumbo para la casa. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Muchos hogares están rumbo al divorcio, pero Dios puede hacer que ese hogar se restaure. Muchas familias pueden estar rumbo a la destrucción, pero Dios puede arreglar a esas familias. Mucha gente está rumbo en sus enfermedades, rumbo a ser desahuciadas, pero Jesucristo tiene la última palabra. Cuando dicen gloria a Dios, mucha gente está hundida en las deudas, en la escasez financiera y en la ruina, pero Dios puede levantar del polvo al pobre, al menesteroso, al alzar de muladar y hacerlo sentar junto a los príncipes de su pueblo. Cuando dicen amén, denle gloria a Dios. La muerte no lo pudo detener. Lo más importante, el mensaje primordial era la cruz. Pero los apóstoles decían: sí, Jesús murió en la cruz, pero Él no quedó colgadito ahí en la cruz. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Claro, Él estuvo en la cruz colgado, pero una tarde, mi hermano, luego Él bajó de la cruz y luego resucitó. Ese era el mensaje de los apóstoles, y ese es el mensaje que nosotros predicamos, lo que nos fue enseñado, como dijo Pablo en 1 Corintios. Eso fue lo que nos enseñaron, lo que hemos aprendido, lo que hemos creído y lo que predicamos. El Evangelio es poder de Dios para el que cree. Si usted tiene alguna circunstancia, porque esto no quiero que sea un mensaje histórico, por el contrario, quiero que este mensaje mueva las aguas de esta iglesia. Quiero, mi hermano, que el mensaje y la palabra vuelva de nuevo a los hogares, que el mensaje vuelva y la oración vuelva de nuevo a sus altares familiares, que ese movimiento vuelva a nuestros corazones. Los apóstoles no eran ni los más ricos ni los más influyentes, tal vez eran los más perseguidos, pero saben, estaban llenos de fe y llenos de poder de Dios, porque sabían en quién Dios habían creído. ¿Usted sabe en qué Dios ha creído? El Dios de los cielos y del universo, el que tiene nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Número 4 y último punto: enseñaban el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Hay mucha gente viviendo problemas, dificultades, y quisiéramos contarle con un cuento, ¿cierto? Sana polvito de rana, si no sanas hoy, sanarás mañana por la mañana. Pero es necesario muchas veces anunciar la palabra de salvación, pero decirle: es primordial que se aparten del pecado, que reconozcan sus pecados, alcanzarán misericordia, perdón de pecados, y su vida será diferente. ¿Cuántos dicen amén?
Es el cambio que tiene. La iglesia no es solamente, mi hermano, para encontrar gente que está llena de pecados y echarle perfume, como en algunos lugares del mundo, que la moda no es bañarse, la moda es perfumarse. Como el gato, mi hermano. ¿Sí ha visto el gato? Se lame, mi hermano, y se la pasa. No, hay algunos países donde los mejores perfumes del mundo. Y en el país donde están los mejores perfumes del mundo también están los olores más fuertes del mundo, yo creo. ¿Sí o no? Hay un video donde dicen a un colombiano en un metro por allá en Europa y está así. Una muchacha, ¿sí? Nosotros, la iglesia, no podemos ser perfumadores de pecado. Aunque la gente ahora y las generaciones se vuelvan delicadas para hablarles, nosotros tenemos que seguir predicando el mismo evangelio, llamando a lo que es pecado, así esté de moda que dos hombres se casen, así esté de moda que dos mujeres se casen, así está de moda, mi hermano, que la gente viva como quiera, así esté de moda y sea normal. Nosotros tenemos que seguir predicando el mismo evangelio. Así esté de moda, mi hermano, que la gente piense que ahora con ofrendar, diezmar, venir a la iglesia y eso, con eso ya se va a salvar. No, la gente no se salva por las obras. La gente se salva por una verdadera fe en Cristo Jesús, un verdadero arrepentimiento en Cristo Jesús y, si puede, un bautizo. Amén. Un bautizo que certifique. Es tan importante el bautizo también, mi hermano. Es como usted que tiene una pareja y dice, no, es que yo con esta novia, ¿eso ya es mi novia? ¿Cuánto llevan de novios? Con mi novio llevamos 10 añitos. Y entonces dice por ahí, ¿cuándo será que se va a casar? ¿Cierto que sí? ¿Cuándo será que se va a casar? No, nosotros estamos felices así. Lo mismo así, mi hermano, es el creyente. ¿Cuánto lleva usted convertido? No, llevo 10 añitos y ya se bautizó. El bautismo, mi hermano, es como el compromiso del matrimonio, donde usted públicamente dice, reconozco al Señor y Salvador. Yo me acuerdo la primera vez que vine aquí a Jacopí, estaba recién llegado y teníamos unos bautizos. Y fuimos al río Atico. Algunos de aquí se bautizaron ese día y fuimos con mi hermano Wilson a ese lugar, ¿se acuerdan? Y yo me acuerdo que yo puse todo y dije, bueno, mamá, ¿cómo bautizan aquí en Jacopí? Entonces la pregunta fue, ¿creen en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador? ¿Y lo quieres seguir y servir de aquí en adelante? Y públicamente lo decía así. Entonces yo, como siervo del Señor, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué es el bautismo? Es reconocer públicamente, yo he creído en Jesús como mi Señor y Salvador, y ahora le digo a todos ustedes que le quiero seguir y le quiero servir de aquí en adelante. Y al agua va. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Eso es el bautismo. Por eso es tan importante el bautismo. Si alguno aquí no se ha bautizado y no tiene impedimento, hágalo, porque es igual que el matrimonio, es otra bendición de Dios a sus vidas. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia primitiva enseñaba el arrepentimiento y el perdón. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, 38 dice, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo, vivan como quieran, no hay problema. Yo les voy a hablar por ustedes, que esta iglesia primitiva tiene un poder que la sombra de Pedro. Pedro, pase por ahí. No. Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de ¿quién? De Jesucristo, para perdón de los pecados,
y recibiréis el don del Espíritu Santo. Yo creo que ellos hacían lo que nosotros en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, pero era especialmente ellos decían: yo quiero a Jesús en mi corazón como Señor y Salvador. La iglesia primitiva enseñaba del arrepentimiento y el perdón. ¿Por qué es tan importante eso, mi hermano? Porque si usted se pone a leer el libro de Isaías, de Jeremías, de Miqueas, Nahum, Habacuc, Lamentaciones, si usted se pone a leer el libro de otros libros proféticos de los profetas mayores y menores, habla de un profeta que se levantaba de parte de Dios y le decía: convertíos al Señor, arrepiéntase de lo que están haciendo. Vemos a Jeremías una y otra vez diciéndoles: pueblo, arrepiéntase. Y sabe que va a pasar, el Señor va a tener misericordia y ustedes no se van a ir deportados para Babilonia. Pero si no se arrepienten, entonces ustedes, pueblo de Judá, entonces ustedes, pueblo, van a ir siendo cautivos, sus hijos, sus hijas, y esas casas van a ser quemadas. Vemos antes también como profetas de Dios se levantaban a decirle al pueblo de Israel: ojo, conviértase, apártese de esos dioses ajenos, de lo que están haciendo, convertidos de corazón. La Biblia dice: si mi pueblo se humillare y oraren a mí, si mi rostro buscare convirtiéndose de su maldad, de los cielos oiré, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hay gente que está enfermo y lo único que necesita es hacer una oración de arrepentimiento. Hay hogares y vidas que se están destruyendo y lo único que necesitan es arrepentirse y convertidos de todo corazón al Señor, y el Señor hará nuevas todas las cosas. Pero el Señor no le gusta, mi hermano, llamar a lo malo bueno y tapar el pecado o hacer como el gato. No, el Señor sabe qué hace: saca todo eso y lo echa. Dice la Biblia que echa nuestros pecados lo más lejos, como el oriente está lejos del occidente, así lo echa. Lo echa al fondo de la mar, donde nadie puede ir, ni siquiera ningún aparato humano puede llegar al fondo del mar, porque se explota antes de llegar. Eso es lo que el Señor quiere hacer. Eso es lo que nosotros tenemos que predicar, pero que también tenemos que vivir. Amén. No podemos ser una iglesia que juegue con el pecado. No podemos tener la gracia que Dios nos ha dado para vivir en esa gracia, pero para, como dice la Biblia, vivir como queramos. No. Tenemos que aprovechar esa gracia para decirle: Señor, he fallado en pensamiento, he fallado en palabra, he fallado en conducta, lo reconozco. Y si nos toca pedir todos los días perdón a Dios, pues le pedimos a Dios todos los días perdón a Dios, y usted no carga pecados viejos. ¿Cuántos dicen amén? ¿O a usted no le ha pasado por la noche? A veces uno se enoja de noche, ¿cierto? Y a veces se enoja con el que tiene más cerca, con la costilla, hermano. Y usted comienza: mira, no me abrace, ¿no? ¿Cierto? Y ahí comienza uno cuando es hijo de Dios. La Biblia dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y usted: uy. Y a veces, hermano, 3 de la mañana, 2 de la mañana, arreglando un problema que pasó por ahí a las 10 de la mañana. ¿Pero por qué? Porque Cristo puede venir ese día. Lo último que te quiero decir que ellos predicaban era que Jesús vendría pronto por su iglesia. Por eso era una iglesia que no se acostaban bravos, que el sol no se ponga sobre vuestro ojo. No se acuesten bravos, porque usted no sabe si anochece, pero no amanece. Y nosotros estamos en esos tiempos, hermano. No deje el pecado guardado en su corazón, no deje la ira guardada en su corazón. Así la gente no merezca su perdón, perdone. Cargue su lámpara llena de aceite.
porque usted no sabe cuándo vendrá el Señor. En el Evangelio, cuando nosotros éramos muchachos, se predicaba este Evangelio, ¿cierto? Todavía el primitivo. Se predicaba, por eso la gente estaba lista, mi hermano. Y se predicaba mucho, Gigi Ávila y otros predicadores, arrepiéntase, estén preparados. Pero resulta que como han pasado años, después de eso la gente, o nos hemos relajado muchos a veces, y decimos, eso como que todavía se muera el Señor. Haremos otro poquito, eso no pasa nada. Mientras tanto, hagámosle aquí, disfrutemos en la tierra, gloria a Dios. La iglesia primitiva no se descuidaba, porque saben que en cualquier momento, muchos, claro, no vieron, mi hermano, tal vez el rapto, pero sí fueron mártires de la fe. Mucha gente se ha acostado, claro, el Señor no ha venido por ellos, tal vez en el rapto, pero sí ha recogido a mucha gente, mi hermano, se las ha llevado ya, han partido con el Señor. Usted no sabe cuándo llega nuestra hora. La iglesia primitiva predicaba que Jesucristo era el Mesías, que había venido, pero también que volvería. Por eso era una iglesia apercibida, mi hermano. Y ahora, ¿cuándo viene el ladrón? ¿Cuándo viene el ladrón? Cuando nadie lo espera. Y le escuchaba un hombre de Dios. Ahorita está muy fácil que Dios venga, que Jesucristo venga. ¿Por qué? Porque casi nadie lo espera. Ni siquiera en la misma iglesia. Dice, ay, de pronto viene. Todavía se demora. Pero el ladrón no viene cuando lo esperan. De pronto en los años 90, en los años 80. De pronto si la iglesia estaba, ay, acostémonos a dormir, de pronto esta noche viene el Señor. Ahora no. Ahora no importa, cola con cola, la mañana. Pero ¿qué tal el ladrón venga por la noche? Por eso seamos como las vírgenes sensatas. Yo creo que Dios quiere hacer algo especial en esta iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Acerquémonos a Jesús con todo nuestro corazón. No le digo, mi hermano, no se le acerque al hermano, le queda mal su hermano, no importa. Vuelvo y le digo, el que nos une no es el gusto. De pronto, aquí al hermano le encantan las gorras, a mí no me lucen las gorras mucho. Me gustaría que me lucieran, pero eso les parezco. Me gustarían los sombreros, no me lucen mucho tampoco, me siento raro, para otros que sí. Tal vez no nos unen muchas cosas humanamente. No nos unen. Tenemos diferencias humanas, muchos entre nosotros. Pero es que aquí no estamos predicando algo humano, ni siguiendo a ningún humano. Estamos siguiendo el reino de los cielos que se ha acercado. Ese reino es inmutable y el que pone las condiciones, el que pone cómo se hace y cómo no se hace, el que pone las reglas y el que dice hasta cuándo se juega aquí en la tierra, hasta cuándo estamos vivos, es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. El que nos pone de acuerdo es un mismo Espíritu, un mismo Señor, un mismo Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos dicen amén? Den ese aplauso al Señor. Quiero que se despiden, por favor, y oren conmigo. Acérquese hoy al Señor, dígale: Señor, vuelve a mi vida el primer amor. Llena mi lámpara de aceite, Señor. Coloca en mi vida, Señor, ese fervor del Espíritu